Shalom, shalom, shalom. Baruch Adonai Hameboral Olam Baed. Bendito es Yuhei Bajei, quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Mis amados Ajín, estamos en la parasha Tazria. Esta parasha, mis Ajín, está en Baikra, Levíticos capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 59. Tenemos la Haftarah para la parasha Tazria, Malachim Bet, Segunda de Reyes capítulo 4, verso 42, hasta Segunda de Reyes capítulo 5, verso 19. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashat Tazria. Tenemos Matatilla, Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, verso 2 al 6. Tenemos Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Tenemos Lucas, capítulo 2, verso 22 al 24. Tenemos Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16. Y tenemos Lucas, capítulo 7, verso 18 al 23. La parashat Tazria, mis amados Sajín, significa ella concibe. Ella concibe. En esta parasha, mis amados Sajín, vamos a estar hablando de cuando la mujer dé a luz un varón. Será impura 7 días. Y al 8º día el niño será circuncidado. Ella se purificará durante 33 días, no tocará cosa kadosh, ni vendrá al santuario, hasta que se cumpla su purificación. Si da a luz una hija, será impura 2 semanas, y se purificará durante 66 días. Al cumplir su purificación, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta de la tienda de reunión, y el Cohen los ofrecerá delante del Todopoderoso. Y hará expiación por ella y será limpia de su flujo. Si no tiene suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palominos para holocausto y expiación, y el Cohen hará expiación por ella. Si un hombre tiene hinchazón o erupción o mancha blanca y hay en la piel como una llaga, será traído a Aarón el Cohen, a uno de sus hijos, y si al ver la llaga el cabello se volvió blanco, y ésta parece más profundo que la piel, es Dixara, lepra. Y la persona será impura. Si en la piel hay mancha blanca, pero no más profunda que la piel, ni el cabello se volvió blanco, la persona será encerrada por 7 días. Al 7º día, Misajín se examinará, y si la llaga tiene el mismo aspecto, entonces será encerrado por otros 7 días. Al 7º día será reconocido, y si la llaga parece haberse oscurecido y no se ha esparcido, entonces será declarado limpio. Pero si después se extiende la erupción, deberá mostrarse otra vez. Si al reconocerlo la erupción se ha extendido, se declarará impuro. Si hay tixará
lepra en el hombre, será traído al Cohen, quien lo mirará. Si aparece tumor blanco que cambia el color del cabello y se descubre carne viva, es tixará, es lepra, y será impuro. Si cunde por la piel, cubriendo desde la cabeza hasta los pies, hasta donde puede ver el Cohen, éste le reconocerá, y si cubre todo el cuerpo, será declarado limpio. Si aparece carne viva, será impuro. Si la carne viva se vuelve blanca, vendrá al Cohen, quien mirará, y si la llaga se volvió blanca, el Cohen lo declarará limpio. Si en la piel hay diverso o disviación y sana, en su lugar hay hinchazón o mancha blanca rojiza. Si parece estar más profunda que la piel y su cabello se volvió blanco, el Cohen lo declarará impuro. Si no aparece cabello blanco ni es más profunda que la piel, sino oscura, será encerrado por 7 días. Si el más, y aquí si es más, el mal se extiende, será impuro. Si la mancha no se extiende, el Cohen lo declarará limpio. Si hay en la piel quemadura de fuego y lo ha sanado, mancha blanquecina, rojiza o blanca, y si el cabello se volvió blanco en la mancha, y ésta parece ser más profunda que la piel, será impuro. Si no aparece en la mancha cabello blanco, ni es más profunda que la piel, sino que es oscura, se encerrará por 7 días. Al 7º día, si se extiende por la piel, será impuro. Si la mancha queda en el lugar y no se extiende, es oscura, es la cicatriz de la quemadura y será declarado limpio. También a quien le salga llaga en la cabeza o en la barba, si parece ser más profunda que la piel y el cabello de ella es amarillento y delgado, será declarado impuro. Es tixará, es lepra. Es lepra de la cabeza o de la barba. Si la llaga no parece más profunda que la piel y no hay en ella cabello negro, el Cohen encerrará por 7 días al llagado, y al 7º el Cohen mirará la llaga. Si no parece haberse extendido, ni hay en ella cabello amarillento, ni parece más profunda que la piel, entonces le hará rasurarse sin rasurar el lugar afectado, y será encerrado por otros 7 días. El 7º día, si la llaga no ha cundido en la piel, ni parece más profunda, será declarado limpio. Si se ha extendido después de su purificación y ha cundido en la piel, es impuro. Si parece que la llaga está detenida y ha sido en ella cabello negro, la llaga está sanada, está limpio, será declarado limpio. Si un hombre o mujer tiene la piel manchas blancas, si están oscurecidas, es empeine que brotó en la piel y la persona es limpia. Cuando al hombre se le cae el cabello, es calvo, pero limpio. Si en su parte calva hay llaga blanca rojiza, es tixará, es lepra. Si parece la hinchazón de la llaga como la tixará, la lepra de la piel, es impuro. El hombre que tenga llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y pregonará su condición en voz alta.
Para los vestidos habrá un tratamiento similar, y cuando el vestido contenga el mal, será quemado. Cuando el Cohen estime que la plaga está oscura en el vestido, la cortará, y la prenda se lavará una primera y segunda vez, después de lo cual será limpia. Mis amados ajín, de todo esto vamos a estar hablando verso por verso, así que agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes, amén. Vamos a estar verso por verso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu, laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Comenzamos, mis amados ajín, capítulo 12, verso 2. Habla a los Benei Israel y diles: cuando una mujer conciba y dé a luz varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación, será impura. Aquí, misajín, no es lo mismo concebir que dar a luz. La concepción, mis amados ajín, ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño o la niña. Si los padres están teniendo su relación íntima en Kedushá y en pureza, el niño es engendrado en santidad y pureza. Si alguno de los padres tiene laxivia sexual, ese espíritu es transmitido al feto en el momento de la concepción, y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. Por eso está escrito en Primera de Tesalonicenses, misajín, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5, dice: porque esta es la voluntad de Elohim, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim. Mis amados ajín, la palabra vaso es una referencia al cuerpo. En este caso probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante, mis ajín, tratar a la esposa como un vaso frágil y en santidad y con mucho honor, sin laxivia sexual, como lo hacen los gentiles que no saben dominar sus instintos animales. Después del parto de un hijo varón, la mujer queda en un estado de impureza ritual. En hebreo es tamé. Como en el tiempo de su menstruación, la palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nidá, que significa impureza, menstruación, y viene de la raíz nadá, que significa vagar, errar, huir, alejarse, mover. Misajín, la idea es que el tiempo de la nidá es un tiempo cuando la mujer se aleja de su marido para sanarse de su herida interna. Según la Torah Misajín, este periodo es de 7 días, Vayikra 15:19. Después del periodo de Nidam, ella se sumerge en unas aguas purificadoras para poder unirse de nuevo a su marido. Mis amados ajín, en el caso del nacimiento de un varón, la madre se queda en un estado de nidad durante los primeros 7 días después del parto. El día del parto es contado como el primer día, aunque solo quedará 1 hora o menos hasta la caída del sol. Al final del 7º día, mis amados ajín, ella se sumerge en una mikvé para purificarse. Según la enseñanza farisea, luego podrá unirse nuevamente a su marido. Los saduceos y los caraítas no están de acuerdo con la interpretación farisea
y enseñan que ella no podrá unirse a su marido hasta después de los restantes 33 días. Le voy a leer algo del Sagrado Zohar, no se me espante. Este tema del Sagrado Zohar se titula, mis amados ajín, si una mujer concibe, primero tendrá un hijo varón. Esto es lo que está en el Sagrado Zohar, ponga atención. El rabino Yossi resuelve cierta confusión sobre si una mujer ha concebido semilla, diciendo que Elohim distingue entre una semilla masculina y una femenina. Y una vez que la ha visto, decide si será masculina o femenina. Mis amados ajín, si una mujer ha concebido semillas, y como dice Vaikra 12:2, aprendimos que si una mujer concibe, primero da a luz un hijo varón. El rabino Ajá dijo que aprendimos que el Kadosh bendito sea, determina si esa gota será varón o hembra. Pero tú dices que si una mujer concibe primero, da a luz un hijo varón. En ese caso no hay necesidad de que el Kadosh bendito sea decida. El rabino Yossi dijo, ciertamente el Kadosh bendito sea, distingue entre una gota masculina y una femenina. Una vez que la absorbió, decidió si sería masculina o femenina. Rabbi Ajá dijo, y nació un hijo varón. ¿Acaso da a luz una vez que concibe? De modo que el verso dice, si una mujer ha concebido y ha dado a luz un hijo varón, pero depende del embarazo. Y el verso debería haber dicho, si una mujer ha estado embarazada y ha dado a luz un hijo varón, ¿por qué entonces han concebido y han dado a luz? Bueno, Ramillo sí dijo, desde el día en que han concebido, las mujeres no hablan de nada más o de otra cosa que de si su bebé será varón. Por lo tanto, la escritura dice, si una mujer ha concebido y ha dado a luz un hijo varón. Aunque se supone que las almas del hombre y la mujer vienen juntas a este mundo. Desde el pecado del primer hombre y la primera mujer, esto no ha sido así. Se dividen al emerger de lo alto a este mundo. Si el hombre no tiene mérito suficiente, nunca encuentra a su alma gemela. Y si se casa con otra, sus hijos son impuros. Rabí Eleazar dice que miles de almas emergen simultáneamente al mundo, pero no se les considera nefashot hasta que se establecen en el cuerpo y reciben su iluminación de Malhut. Esto toma 33 días. Habla de la sangre de la purificación y la sangre de la circuncisión. Pero venga y miren, cada espíritu del mundo incorpora masculino y femenino. Cuando emergen a este mundo, emergen como masculino y femenino, y luego se dividen según su costumbre. El espíritu masculino se reviste de masculino y el femenino de femenino. Después, si un hombre tiene mérito, se unen, él y su pareja, y se unen en una unión plena, en espíritu y cuerpo. Como está escrito, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Bereshit 1:24. ¿Qué significa según su especie? Bueno, es el espíritu del hombre que emerge con su pareja que se le asemeja. Pregunta, ¿qué es la tierra en el verso produzca la tierra? Bueno, se asemeja a las palabras y curiosamente la labrada en las partes más bajas de la tierra, que como dice en Tejilín 139, verso 15, que viene siendo Malhut,
Esto ya se ha explicado cuando dice produzca la tierra, como se explicamos anteriormente, se refiere al espíritu del primer hombre que surgió y nació de Malhú llamada tierra, Adán. Este es el significado de las palabras, sino del fruto del árbol que está en medio del jardín. Bereshit 3:3. El fruto del árbol, Misajín, se refiere al Kadosh bendito sea, a saber Seir Anpin, llamado Mashiach, llamado el árbol de la vida, cuyo fruto es el espíritu del primer hombre, que está en medio del jardín, dentro de la mujer. Como aprendimos, Misajín, que es Malhú, llamada mujer, y llamado jardín, pues el espíritu del primer hombre surgió de la unión de Seiranpin y Malhut, Mashiach y Israel. Este es el significado de si una mujer concibió y dio a luz un hijo varón. Vayikra 12:2. Misajín, la mujer, Malhut, Israel, da a luz las almas, conforme a la palabra. También está escrito, y dio a luz un hijo varón, sin incluir varón ni mujer, como es costumbre en el mundo, que las almas nacen varón y mujer. Pues los seres inferiores por sus pecados hacen que Malhut impida que las almas se unan varón y mujer, ya que provienen de arriba como parejas varón y mujer. Por lo tanto, Misajín, está escrito, y dio a luz un hijo varón, ya que en este mundo solo aparece un varón sin incluir una mujer. Dado que el primer hombre y su compañera Eva pecaron contra el Kadosh, bendito sea él, y el hombre y la hembra se dividen al emerger de lo alto a este mundo. El alma del hombre nace por sí sola y el alma de la mujer por sí sola. Kadosh, que al Kadosh bendito sea. Si el hombre obtiene méritos, le conceda su alma gemela, es decir, Misajín, el alma de la mujer que se incorporó en él allá arriba. De lo contrario, Misajín, ella es separada de él y entregada a otro. Y entonces se engendran hijos indeseables. Por eso está escrito, Misajín, mi espíritu no siempre contenderá por causa del hombre. Bereshit 6:3. ¿Por qué dice mi espíritu? Debería haber dicho su espíritu del hombre, pues hay dos espíritus que emergen en parejas. Debería pronunciarse espíritus. El verso dice que no deben contender juntos, porque salen por separado. Por lo tanto, está escrito, y dio a luz un hijo varón, y no hombre y mujer juntos, según la costumbre del mundo superior, debido a sus obras. Rabí Eleazar dijo que no es así, que y dio a luz un hijo varón, que esto significa que nace de Malhut a este mundo como hombre sin mujer, pues varón y hembra siempre se unen y luego se dividen y vienen solo como hombre y mujer, sino que y dio a luz un hijo varón se refiere a un hombre y una hembra unidos por el lado derecho, que se considera masculino. Pero si da a luz una hija, Vayikra 12:5, significa, Misajín, que se incluyen juntos como mujer y hombre por el lado izquierdo, que se considera femenino. Entonces el lado izquierdo tiene más poder sobre el lado derecho, y el varón de la derecha está subyugado y no tiene poder. El varón que proviene de la Nutba, que es Malhus, de su izquierda,
siempre actúa como una mujer y por lo tanto se considera una mujer. Pero un varón que surge del lado derecho de Malhut tiene poder y la mujer que emerge con él está sometida a él, pues el lado izquierdo no tiene poder. Por eso está escrito sobre él, y dio a luz un hijo varón. Miles y miriadas de almas emergen simultáneamente al mundo, como le dije anteriormente. Desde el momento en que ella las dio a luz, no se consideran nefashó, hasta que reciben la iluminación de Malhut, hasta que se establecen en el cuerpo. Esto toma 33 días, como está escrito. 33 días, Vaikra 12, verso 4. Hasta entonces el cuerpo está incompleto para que el Nefesh se establezca y se vista con él. Entonces será impura 7 días, es decir, el Nefesh, pues durante esos 7 días ningún espíritu entra en ella, Malhut, para conectarse con ella. Y durante esos 7 días el espíritu recorre el cuerpo buscando su lugar para establecerse. Luego está escrito, estará 7 días debajo de su presa, Vaikra 22-27, que es Malhut, y él estaba debajo de ella y no puede conectarse con ella. Cuando dice al 8º día, el espíritu y el cuerpo reaparecen ante la reina y se conectan con ella y con el hombre Serampín, que es Mashiach, en cuerpo y alma. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación durante 33 días, para que el espíritu se asiente en el cuerpo. Pregunta: ¿cuál es el propósito de los 3 días? Respuesta: estos son los 3 días posteriores a la Brit Milá, circuncisión, cuando el niño sufre sus dolores y el espíritu no reside en el cuerpo como en otros días. Por lo tanto, Misajineya permanecerá en la sangre de su purificación durante 33 días. Pregunta: primero la escritura dice en la sangre de su purificación, Vaikra 12:5, y luego los días de su purificación. Bueno, la sangre de su purificación se refiere a la sangre de la Brit Milá. Sangre y más sangre provienen del niño. El Kadosh, bendito sea, se conserva esas sangres todos estos días. Por eso dice, y ella continuará en la sangre de su purificación, que en hebreo es Tahará. La palabra Tahará, sin especificar, está escrita sin mapí, que significaría su purificación, por lo que no se pronuncia al leerla. Esto indica, Misajín, que la última Hei de Yud Hei Ba Hei, que es Malhut, no se menciona. Así que no dirás que se refiere a la purificación de la matrona, Malhut, la madre del alma, sino a la purificación en general, ya que la sangre de su purificación, no especificada aquí, se refiere a sangres puras. Esto no se refiere al alma que nació de ella. Todo origen y conexión que se dice de Malhut se refiere a Malhut como la raíz de esa alma. Cuando dice no tocará nada sagrado ni entrará en el santuario, como dice allí en Vaikra 12:4, aquí la Cajal de Israel, que es Malhut, toma diariamente alimento de la casa del rey para los espíritus humanos y los nutre en santidad, excepto a estos espíritus durante los 33 días de purificación, hasta que se asientan en el cuerpo. Después de los 33 días los cuida diariamente, ya que los espíritus están entonces conectados al cuerpo como el resto de los habitantes del mundo. Así como ella, Malhut, mora solo en un lugar kadosh, o en un lugar limpio, sano, así también sus acciones hacia los espíritus humanos hasta que estén completos. Este es el significado de no tocarán nada kadosh.
que significa con el propósito de cuidar las almas. Eso significa que ella no toca la santidad para recibir alimento de la santidad, que es Seirampin, para esos espíritus. Bueno, allí queda una parte del Sagrado Zohar. Continuamos con lo literal, con lo terrenal. En el capítulo 12, verso 3, dice: al octavo día, la carne del prepucio de él será circuncidada. Aquí, misajín, la circuncisión se hace el mismo día de la semana cuando uno nació. Si uno nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si uno nació el tercer día de la semana, martes, es circuncidado el tercer día de la semana siguiente. Pero tiene que transcurrir un Shabbat. La circuncisión es la señal del pacto entre Boreolán y toda la descendencia de Abraham Avinu, como está escrito en Bereshit 17, verso 11 al 13. Dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Aquí, misajín, ahora el Boreolán, por medio de Moshe, está reafirmando el pacto que fue dado a los patriarcas, como dice en Yohanan 7:22, que dice: por eso Moshe os ha dado la Brit Milá, no porque sea de Moshe, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. ¿Sí? Misajín, la circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino de los patriarcas. Moshe no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. Así que la Brit Milá no puede ser anulada por el pacto del Sinaí. De la misma manera, el pacto renovado no puede anular los pactos anteriores, ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Así que mediten esas palabras. Capítulo 12, verso 4 dice: y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa Kadosh, ni entrará en el lugar Kadosh, hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Aquí, mis amados ajín, aunque se haya purificado por medio de la mitveh al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40. Si ha dado a luz un varón, a partir del día 41, podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas consagradas. Aquí aprendemos, misajín, cuáles son las dos purificaciones en cuanto a una persona tamet. No le es permitido tocar o comer de las cosas consagradas como la terumá o sacrificios de shalom. Tampoco podrá entrar en el santuario. No se puede comer del cordero de Pesa en Jerusalén, en el estado de Tamet. Este texto, misajín, enseña que aunque haya más derramamiento de sangre durante los 33 últimos días de su purificación, no hará falta añadir más tiempo a los 40 días totales. Aquí no aplica la misma ley o la misma Torah que para la menstruación. Cuando se añaden 7 días más, en el caso de que haya flujo de sangre fuera del tiempo de la semana de Nidam, cuando
lleguemos al capítulo 15, vamos a ver más detalles sobre esto, Misajín. Capítulo 12, verso 5 dice: pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Aquí, Misajín, tanto el tiempo de nidá como el de tamé dura el doble después del nacimiento de una niña. La Torá no explica la razón por qué es así. El Todopoderoso marca una diferencia entre varón y mujer, pero el hombre moderno está intentando de quitar esa diferencia y piensa que igualdad es lo mismo que la eliminación de las diferencias. El hecho, Misajín, de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña no es para discriminar a la mujer o al hombre, sino por otras razones que no están bien definidas en la Torá. Lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del hombre. Tenemos que aceptar esta verdad sin entender el porqué. Sin embargo, Misajín, se pueden encontrar algunas explicaciones que nos pueden dar un poco de luz sobre estas diferencias. Por ejemplo, los pediatras modernos han mostrado que después de su nacimiento, una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y posiblemente también de la madre. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual como varón y hembra, respectivamente. Por lo tanto, el niño necesita a su padre para poder identificarse con él, para poder desarrollarse correctamente. Y la misma necesidad tiene la niña en cuanto a su madre. La identidad sexual, Misajín, es afirmada en el niño por la identidad con el padre y en la niña por la identidad con la madre. Un niño que es criado sin padre corre el peligro de volverse homosexual y una niña que se cría sin madre corre el peligro de volverse lesbiana. El padre debe de abrazar a su hijo para suplir la necesidad emocional en el niño. Si un niño no recibe abrazos de su padre, va a tener un vacío psicológico que puede llevarle a buscar ese afecto en otros hombres. Y así es tentado a volverse homosexual. La presencia de los dos padres es vital para el buen desarrollo del carácter de los hijos. Esta es una de las razones por las que el Todopoderoso aborrece el divorcio en Malaquías capítulo 2, verso 16. Misajín, una vez que la identidad sexual haya sido afirmada, el niño y la niña son atraídos por el sexo opuesto, lo cual es un desarrollo perfectamente natural. Por eso se puede ver que cuando un niño tiene algunos años de edad, empieza a desarrollar una relación especial con su madre y la niña con su padre. Esta es una manera natural para prepararse para el matrimonio futuro. La tensión entre varón y hembra forman parte del ser humano. Un niño debe de aprender a ser masculino y una niña a ser femenina. Parte del plan del adversario para la destrucción del hombre es borrar las diferencias entre los sexos, como está pasando hoy en día. En estos últimos tiempos, las maneras homosexuales de Sedón y Amora están volviendo a tomar terreno en este mundo, como está en Lucas 17, verso 28 al 30. Misajín, Hashem ha creado la diferencia entre hombre y mujer, y esa tensión es buena y necesaria para que la familia y la sociedad sean sanas.
El niño tiene que aprender a vivir con esa tensión en relación con su madre y la niña con su padre. Somos diferentes, pero nos necesitamos para funcionar correctamente, porque el Todopoderoso nos hizo varón y hembra. Esa relación varón y hembra hace que cada individuo pueda funcionar correctamente. La ausencia de alguno de los padres trastorna este proceso de aprendizaje en los hijos. Mis amados, aquí los primeros 6 años de vida son fundamentales en el desarrollo psicológico de cada persona. Ambos sexos, varón y hembra, necesitan a su madre en ese tiempo. La ausencia de la madre causa un daño psicológico en el hijo. Si la madre deja que su niño o su niña esté mucho tiempo bajo el cuidado de otras personas, causará un daño en el desarrollo de su alma. Así que tomemos cartas en el asunto, mis amados ajín. No estemos desperdiciando el tiempo. Ocupémonos de nuestros hijos. Capítulo 12, verso 6 dice, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al Cohen a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como ofrenda de ascensión y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Ponga atención aquí. La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo, será a partir del día 41 de su nacimiento. Y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios de ascensión y de pecado, olá y jatá. La olá representa la entrega total, misajín. Esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Hashem por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para el Boreolán. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Misajín, es fácil que se olvide de su compromiso con Hashem. Es fácil que el niño tome el lugar de Hashem para ser lo más importante en su vida. Es fácil que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado al Todopoderoso. El Boreolán, que quiere que ella tenga hijos, conforme ella se entregue a él, podrá educar a sus hijos correctamente, según su voluntad. Por otro lado, misajín, el sacrificio de Olán representa la entrega del niño al Boreolán. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Abba de los Hashamaim. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino del Boreolán, porque nacieron, ¿sí?, para él, como está escrito en Malaquías 2:15. Pero ninguno que tenga un remanente del Ruaj lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim? Prestad atención, pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Hashem quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboramos con él para que tengamos muchos hijos. Y así cumplimos con el deseo. Los hijos no son los padres, son de Hashem. Así que los hijos no son de los padres, sino que de el Boreolán. La Olá, misajín, que la madre
tiene que entregar al Boreolán representa esta Emet. En el momento de ofrecer la Olá, ella no solamente entrega a sí misma, sino también a su hijo, al Boreolán. Cuando habla de un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado, ¿por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado, Misajín? ¿Cuál fue el pecado de la mujer? Se pueden encontrar varias respuestas, ponga atención. Es posible que ella haya expresado palabras malignas durante los dolores de parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado, que se llama Shimon Bar Yochai, ¿sí? También una segunda, hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba todos cometen pecados. Esto está en el comentario a Barbanel. Y una tercera, el pecado entró en el mundo por la mujer y mediante el sacrificio de pecado, ella está expiando por ese error. Esto viene en los comentarios del Bejai. Una cuarta, todo el proceso de procesación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado de los hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos pecados, o pecado de Java o de Eva, Bereshit 3:16, aquí la conexión y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en el Tejilín 51, verso 5. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Mis amados Sajín, el Yeser Hará es transmitido al niño cuando es engendrado en una herencia pecaminosa. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. Misajín pueden ser transmitidos al niño a un estado en el vientre de su madre. Complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, sin pecado. Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Hashem quiso desde el principio. El nacimiento de Mashiach, la Brit Milá a los 8 días, en Lucas 2:21 está escrito que dice que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Mashiach, el nombre dado por el Malach antes de que él fuera concebido en el seno materno. Mashiach fue circuncidado al 8º día. Aquí vemos que se le dio el nombre Yeshua en relación con la Brit Milá, Bereshit 17, verso 5, verso 10. Esta costumbre que todavía se sigue hoy en día, Misajín, no está mencionada en el Talmud, pero sí en los escritos apostólicos. Lucas 1:59. La redención del hijo varón primogénito después de un mes. Shemot 13, verso 1. Verso 12 y capítulo 22, verso 29. Capítulo 34, verso 19 y verso 20. Números capítulo 3, verso 12 y verso 13. Capítulo 18 de Números, verso 15 y verso 16. En Lucas, mis amados Ajín, capítulo 2, verso 22 y verso 23, dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Adón, como está escrito en la Torá del Adón.
todo varón que abra la matriz será llamado Kadosh para Hashem. Mis amados ajín, el precio de rescate para un niño primogénito es de 5 shekels. Este precio se podía pagar a partir de la edad de los 30 días del niño. Es posible, mis ajín, que Yosef haya pagado este precio de rescate a los 30 días del nacimiento de Mashiach. Pero lo más probable, mis ajín, es que hayan hecho las dos cosas a la vez. 41 días después del parto. La redención del primogénito en hebreo es Pidyon Javen, y la presentación de los sacrificios de la madre. La idea detrás del precio de rescate es que todo varón primogénito pertenece al Boreolán para ser Cohen. Además de esto, mis ajín, los primogénitos fueron especialmente Kadoshin o apartados cuando todos los primogénitos de los Midrayim o egipcios fueron muertos por el ángel destructor, el ángel de la muerte. Un cordero fue sacrificado para preservarles la vida de los primogénitos de los hijos de Israel, justamente antes de su salida de la esclavitud. En ese momento el Boreolán santificó para sí a todos los primogénitos de Israel. Sin embargo, Misajín, por el pecado del becerro de oro, los primogénitos perdieron el derecho de ser Coanín. Ese derecho fue traspasado a los Levín. Aún así, Misajín, los varones primogénitos pertenecen todavía a Shen de una manera especial. Por eso tendrán que ser presentados ante él en el templo un mes después de su nacimiento para así ser redimidos y poder volver a estar con sus padres. Si Israel no hubiera pecado, Misajín, con el becerro de oro, Mashiach sería uno de los Kohanim en el templo de Jerusalén, o la purificación de la madre después de 40 días. En Lucas capítulo 1 verso 47 dice, y mi espíritu se regocija en Elohim, mi Salvador. Mis amados, ajín, ella necesitaba un Salvador para morir en sus pecados. Necesitaba que el Padre de los Hashamain les salvara. Las escrituras enseñan que la Virgen Miriam o María, como le llaman, necesitaba salvación. Si hubiera sido engendrada de manera inmaculada, no necesitara un Salvador, ¿verdad? Porque sería perfecta y sin pecado. Para todos aquellos adoradores de la Virgen María, aquí nos damos cuenta en Lucas 1:47 que ella necesitaba de un Salvador, como usted y yo. Baruch Hashem, que ya tenemos a ese mediador que conecta el cielo con la tierra y a la tierra con el cielo. En la Kabbalah se le llama Seiram Pin. Y en la Torah o en el Tanaj se le llama Mashiach, Yeshua. Continuamos, mis amados, aquí en el capítulo 13, verso 2. Dice, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, y se convierta en afección de Tixará en la piel de su cuerpo, será traído al Cohen a Aarón o a uno de sus Benei, los Kohanim. Mis amados ajín, ahora la Torah introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga que es llamada Tixara o lepra. Esa plaga no tiene los mismos síntomas que las enfermedades llamadas lepra, para que tenga una clara respuesta. Por lo tanto, al traducir la palabra Tixarán en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad lepra, sino de otra cosa.
Hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Ponga atención. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que aquí puso a Shen y pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de la Shonara, la calumnia, el chisme. La Tixara Misajín es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña que este tema es muy importante. Hay algunos otros textos en las escrituras que hablan de esta plaga. Estos textos, mis amados aquí, nos pueden enseñar algo más sobre su origen. Por ejemplo, en Shemot capítulo 4, verso 6 y verso 7, dice de esta manera, ponga atención. Y añadió a Shen, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Mis amados Ajid, Moshe tuvo Tixara en su mano como una señal. Él había hablado la Shonara contra el pueblo de Israel, diciendo que no le iba a creer. En Shemot 4:1. En Números capítulo 12, verso 1 al 10 dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por causa de la mujer cusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que Hashem ha hablado solo mediante Moshe? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y Hashem lo oyó. Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y Hashem de repente dijo a Moshe y a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces Moshe descendió Entonces Hashem descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros. Él contempla la imagen de Hashem. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moshe? Y se encendió la ira de Hashem contra ellos. Y él se fue, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Mis amados Sajín, el texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es de la misma clase que le aparece allí en Vaikra capítulo 13. Miriam fue golpeada por Hashem con esta plaga por haber hablado mal contra Moshe. Vemos, Misajín, cómo la Shonara, hablar mal, causa esta intervención divina. En Devarim, en Deuteronomio capítulo 24, verso 8 y verso 9, mire lo que dice. Cuídate de no afección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme
a todo lo que los Coanín Levín os enseñen, como les he ordenado. Así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que Hashem tu Elohim hizo a Miriam en el camino cuando salíais de Mizraim. Mis amados, aquí en este texto nos insta a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que pasó con Miriam. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 al 19. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Hashem, su Elohim, pues entró al templo de Hashem para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el Cohen Azarayán entró tras él y con él 80 Coanín de Hashem, hombres valientes, y se opusieron al rey Usía, y le dijeron: no te corresponde a ti, Usía, quemar incienso a Hashem, sino a los Coanín, hijos de Aharón, que son Kadoshín, para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra de Hashem Elohim. Pero Usía, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los Coanín, la lepra le brotó en la frente, delante de los Coanín en la casa de Hashem, junto al altar del incienso. Mis amados Sajín, el rey Usía fue castigado por entrar en el ministerio de Cohen que no le correspondía. Esto nos enseña, mis Sajín, que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido el pecado de la Shonara, sino también puede venir por otros motivos. Miren lo que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 hasta el verso 27. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era gran hombre delante de su Adón y tenido en alta estima, porque por medio de él Hashem había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Shumrón, él entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, y 6,000 siclos de oro, y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán, para que le cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Elohim para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Elisha, el hombre de Elohim, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Elisha, y Elisha le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jardín,
7 veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre de Hashem su Elohim, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Afarfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuando te dice lávate y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jardín, conforme a la palabra del hombre de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Elohim con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Te ruego, pues, que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, vive Hashem, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá ofrendas de ascensión, ni sacrificará a otros dioses, sino a Hashem, que Hashem perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo del Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo del Rimón, cuando tenga que adorar allí, que Hashem perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en Shalom. Y se alejó de él a cierta distancia, pero Gehazi, criado de Elisha, el hombre de Elohim, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él le trajo. Vive Hashem que correré tras él y le tomaré algo de él. Y Gehazi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno detrás de él y tomarle algo de él, perdón aquí. Y cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate a aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Elisha le dijo, ¿dónde has estado, Gehazi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Mis amados ajín, este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía tixara. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles. El siervo de Elisha, Gegasi, mintió y hurtó, y por estos dos pecados vino la tixara sobre él y sobre sus hijos. Esto nos enseña, misajín, que no solamente es aplicada sobre el que peca con la Shon Hará, sino también por otros delitos. Misajín, el Talmud menciona 7 pecados que traen la plaga de Tixara sobre el que no se arrepiente: la Shon Hará, asesinato, inmoralidad sexual, falso juramento, arrogancia, robo y avaricia. Para que medite en eso. Capítulo 13, verso 3, dice: Y el Cohen mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el cabello en la afección se ha vuelto blanco, y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de tixara. Cuando el Cohen lo haya examinado, lo declarará impuro. Misajín, esta plaga tiene 3 síntomas. Número 1, los cabellos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Eso lo puede mirar en el verso 3. Número 2, la mancha se extiende sobre la piel. Eso lo puede mirar en el verso 7. Y número 3, misajín, hay carne viva en la mancha. Eso lo puede mirar usted en el verso 10. Mis amados ajín, los Kohanim tienen la autoridad para declarar tamet o tajor, impuro o puro, a una persona o a un objeto. Mis ajín, cuando la persona tiene esta plaga no se vuelve impura hasta que el Cohen haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el Cohen le declare pura. Así que misajín finalmente es la palabra del Cohen, de que decide cuándo la persona es tamé o tajor. La declaración del Cohen tenía una implicación social importante, misajín. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino que tenía que vivir solo, fuera del campamento o fuera de una ciudad, si estaba amurallada. También, según Maimónides, el propósito de la declaración de Tamé es alejar todo desaseo, preservar el santuario, precaverse de las costumbres vulgares que en tales casos de impureza imponían los sabios, aligerar tan penosa carga y conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia solamente concierne al santuario y las cosas Kadoshin. Capítulo 13, verso 6 dice: el Cohen lo examinará de nuevo al 7º día, y si la afección ha atenuado y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Es solo una postilla y lavará sus vestidos y quedará limpio. Mis amados ajín, una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por la tixara
necesita ser limpiada. Aunque Moshe pide a Hashem que sane a Miriam de esta plaga, en Números 12:13, en la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio, que en hebreo es tahor. Segunda de Reyes 5:10. Mire lo que dice en Matías capítulo 8, versos 2 al 4. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Mashiach le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para que les sirva de testimonio a ellos. Mis amados, aquí en este texto no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar de la plaga de Tixara. Mashiach no dijo sé sanado, sino sé limpio. Mashiach no le sanó, sino que lo limpió. Esto nos da pie a pensar, misajín, que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural sobre el que no se arrepiente a tiempo. Capítulo 13, verso 12 y verso 13 dice: Y si la tixara brota y se extiende en la piel, y la tixara cubre toda la piel del que tenía la afección, después de su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el Cohen, entonces el Cohen mirará, y he aquí si la tixara ha cubierto de todo su cuerpo, declara limpio. Al que tenía la afección se ha vuelto toda blanca, y él es limpio. Mis amados, aquí en Yesayahu, Isaías capítulo 1, verso 18, se encuentra una referencia a este verso que dice: Venid ahora y razonemos, dice Hashem, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán blanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Mis amados ajín, de esto aprendemos que la tixara está simbolizando el pecado. El pecado es lepra, tixara para el alma. Capítulo 13, verso 45 y verso 46 dice: En cuanto al afectado de tixara que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todos los días que tenga la afección. Es impuro. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Mis amados ajín, una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido la shonara, que tiene que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás. Tenía que vivir solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así no podía pecar más con su lengua. Mire lo que dice Matatía 26, verso 6. Dice: Y hallándose Mashiach en Betania, en casa de Shimón el leproso. Ponga atención aquí. Si un leproso no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Mashiach estaba en la casa de un leproso? Uno que tenía la plaga de Tixara. Bueno, podemos presentar algunas interpretaciones diferentes, mis amigos. Shimón había sido leproso, entre comillas, y luego limpiado. Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo, fuera de la ciudad. La traducción no es correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra garabá,
que significa alfarero, artesano. La palabra aramea, garba, significa leproso. Ponga atención, garba en arameo. En español, leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto al griego del arameo cometieron un error al entender la palabra garba como garba, alfarero como leproso. Una traducción correcta del arameo sería entonces la casa de Simón el alfarero. Eso es lo que quiere decir, no en la casa de Simón el leproso, sino en la casa de Simón el alfarero. Esta es una muestra de que los textos de Matatía y Marcos no fue escrito en griego original. El hecho de que la Torá está tomando mucho espacio explicando todos los detalles en cuanto a la plaga de Tixara, lepra, ha hecho que los jajamín de nuestro pueblo hayan conectado esta plaga con Mashiach. En el Talmud está escrito, Rabí dijo, el mundo fue creado solo por causa de David Hamele. Shmuel dijo, por causa de Moshe. Rabbi Hanan dijo, por causa del Mashiach. ¿Cuál es su nombre? La escuela de Rashalia dijo, su nombre es Shiloh, porque está escrito hasta que venga Shiloh. La escuela de Yahanai dijo, su nombre es Ginón, porque está escrito, su nombre permanecerá para siempre. Mientras dure el sol, su nombre es Ginón. La escuela del Rajaniná sostenía, su nombre es Haniná, como está escrito, donde no os mostraré Haniná, clemencia. Otros dicen su nombre es Manajen, hijo de Hizquía, porque está escrito, porque lejos de mí está Menajen, el consolador, el que reanima mi alma. Los rabinos dijeron, su nombre es el estudioso leproso, como está escrito. Ciertamente llevó nuestras penas y cargó nuestras tristezas. Sin embargo, nosotros le consideramos como un leproso, herido de Elohim y afligido. Misajín, cuando en el Talmud aparece la expresión los rabinos dijeron, significa que esta es la línea oficial de la interpretación del judaísmo rabínico de la época. Esto nos enseña en primer lugar que el Talmud identifica Yesayah 53 con el Mashiach. En segundo lugar, está destacando el hecho de que Mashiach tenía que ser leproso, en el sentido de que tendría que cargar las enfermedades y los pecados del pueblo. ¿Quién es Mashiach? Su nombre es Yeshua. En esta parashá Misajín están los misbó, preceptos, números, del 166 hasta el 172 de los 613 preceptos. Precepto de la impureza ritual de una mujer después de dar a luz, Vaikra 12:2 y verso 5. Prohibición de comer de una ofrenda en estado de impureza, Vaikra 12, verso 4. Precepto para una mujer de ofrecer una ofrenda después de dar a luz, Vaikra 12:6. Precepto sobre la impureza del individuo aquejado de Tixara, Mexora, Vaikra 13:2. Prohibición de cortar el cabello del área afectada de un individuo conecte, calvicie impura, Vaikra 13:33. Precepto de desgarrar las ropas de una persona con tixará o con cualquier otra forma de impureza,
Vaikra 13:45. Precepto del la tixará en la ropa, Vaikra 13:47. Amén, pues aquí quedó la parashá Tazria. Amén, no olvide, mis amados hermanos, estar compartiendo este material. Motiven a un servidor a seguir adelante atalayando. Le agradezco al Boreolán por la vida suya, por estar aquí con un servidor, apoyándome en oración por mi garganta, que ya Baruch Hashem está mucho mejor. Hoy tosí solamente una vez, Baruch Hashem, y estamos ahí, mis amados Sajín. Gracias, toda Rabá, que el Boreolán les bendiga siempre, que sean cabeza y no cola, que estén trabajando poco y ganando mucho, que vivan bien, coman bien y vistan bien. Amén. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito es usted, Adon Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torá. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.